Queridos hermanos y hermanas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea, donde quiera que sea y como quiera que sea, que usted así como quien dice, pues nos escuche, nos sintonice, ¿verdad? En los United States de Norteamérica se celebra el día de hoy, se conmemora la fiesta de Santa Francisca Javier Cabrine, Virgen. Amados hermanos y hermanas, quiero ir a la aclamación antes del Evangelio en San Juan capítulo 15, versículo 5. Aleluya, aleluya. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Quiero reflexionar en la aclamación antes del Evangelio. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Póngase chispudo, mi querido hermano y hermana. Vamos a encontrar el mensaje que Dios nos quiere dar a través de las lecturas del día de hoy, jueves 13 de noviembre del 2025. Vamos entonces al libro de sabiduría. Le voy a hacer una pregunta tonta. ¿Qué es la sabiduría? ¿Qué es sabiduría? ¿Qué es tener sabiduría? Los hombres estudiosos o estudiamos, nos preocupamos por ser intelectuales, por tener conocimientos, por tener y adquirir sabiduría. Pero a veces verdaderamente esa sabiduría, la que tiene valor, la que nos da profundo conocimiento, la despreciamos. Vamos a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La sabiduría es un espíritu inteligente, santo, único y múltiple, sutil, ágil y penetrante, inmaculado, lúcido e invulnerable, amante del bien, agudo y libre, bienhechor, amigo del hombre y amable, firme, seguro y sereno, que todo lo puede y todo lo ve, que penetra en todos los espíritus, los inteligentes, los puros y los más sutiles. La sabiduría es más ágil que cualquier movimiento y, por ser inmaterial, lo atraviesa y lo penetra todo. La sabiduría es un resplandor del poder de Dios, una emanación purísima de la gloria del Omnipotente. Por eso nada sucio la puede contaminar. Es un reflejo de la luz eterna, un espejo inmaculado de la actividad de Dios y una imagen de su bondad. Ella sola lo puede todo, sin cambiar en nada. Todo lo renueva, entra en las almas de los buenos de cada generación, hace de ellos amigos de Dios y profetas, porque Dios ama solo a quienes conviven con la sabiduría. La sabiduría es más brillante que el sol y que todas las constelaciones. Si se la compara con la luz del día, la sabiduría sale ganando, porque al día lo vence la noche, pero contra la sabiduría la maldad no puede nada. Ella se extiende poderosa de un extremo al otro del mundo y con suavidad gobierna todo el universo. Palabra de Yahvé, Dios de los ejércitos, te alabamos, Señor. Alabanzas al Dios de la vida del Salmo 118, verso 89 en adelante. Enséñanos, Señor, tus leyes. Enséñanos, Señor, tus caminos. Enséñanos, Señor, tus mandamientos. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Tu fidelidad permanece de generación en generación, como la tierra que tú cimentaste. Todo subsiste hasta hoy por orden tuya y todo está a tu servicio. La explicación de tu palabra da luz y entendimiento a los humildes. Mira benignamente a tu siervo y enséñame a cumplir tus mandamientos. Que solo viva yo, Señor, para alabarte
y que tu ley me ayude. Enséñanos, Señor, tus mandamientos. Enséñanos, Señor, tus caminos. Alabanzas al Dios de la vida. Aleluya, aleluya. Aclamación antes del Evangelio, San Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Aleluya, aleluya. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas 17, 20 al 25. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel tiempo, los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús les respondió, el reino de Dios no llegará aparatosamente. No se podrá decir, está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos, llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre y no podrán. Entonces les dirán, está aquí o está allá, pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, hermanas, amigos, amigas, conocidos y desconocidas, me quedo con la aclamación antes del Evangelio, yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Vamos a hablar de la primera lectura del libro de sabiduría, en el capítulo 7, versículo 22, a donde termina el capítulo, y capítulo 8, versículo 1. Y empieza diciendo que la sabiduría es un espíritu. Sí, la sabiduría, el conocimiento, el aprender, el saber. Hay que adquirirlo ¿de qué manera? Leyendo, instruyéndonos, capacitándonos. ¿Ok? La sabiduría es un espíritu inteligente, santo, único y múltiple, sutil, ágil y penetrante, inmaculado, lúcido e invulnerable, amante del bien, agudo y libre, bienhechor, amigo del hombre y amable, firme, seguro y sereno, que todo lo puede y todo lo ve, que penetra en todos los espíritus, en los espíritus de los seres humanos, los inteligentes, los puros y los más sutiles. La sabiduría es más ágil que cualquier movimiento y por ser inmaterial, la sabiduría es un espíritu. Lo atraviesa y lo penetra todo. La sabiduría es un resplandor del poder de Dios, una emanación purísima de la gloria del Omnipotente. Por eso, nada sucio la puede contaminar. Es un reflejo de la luz eterna, un espejo inmaculado de la actividad de Dios y una imagen de su bondad. Dios es bondadoso. La sabiduría es bondadosa. Ella solo puede todo, sin cambiar en nada. Todo lo renueva, entra en las almas de los buenos de cada generación, hace de ellos amigos de Dios y profetas, porque Dios ama solo a quienes conviven con la sabiduría. La sabiduría es más brillante que el sol y que todas las constelaciones. Si se la compara con la luz del día, la sabiduría sale ganando porque al día lo vence la noche, pero contra la sabiduría la maldad no puede nada. Ella se extiende poderosa
de un extremo al otro del mundo y con suavidad gobierna todo el universo. ¿A qué le suena, mi amado hermano, hermana en Cristo? La sabiduría, la sabiduría. Vamos allá, vamos para allá. La frase tomada de la Biblia expresa que la sabiduría humana es insensatez para con Dios. ¿De qué está hablando? ¿Qué nos está diciendo? La frase tomada de la Biblia expresa que la sabiduría humana es insensatez para con Dios. Por eso vuelvo aquí con todo respeto a la aclamación antes del Evangelio. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él. Ese da fruto abundante. ¿Sí? La Biblia expresa que la sabiduría humana es insensatez para con Dios, ya que Dios la considera inútil en comparación con su propia sabiduría divina. Voy al Evangelio. ¿Sí? Dice que en aquel tiempo los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús les respondió, el reino de Dios no llegará aparatosamente. Se podrá decir, está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Jesús físicamente ya no está entre nosotros, eso es muy cierto. Pero reina entre nosotros su Espíritu Santo, que es la completa sabiduría de Dios, la plena sabiduría de Dios, la única sabiduría de Dios. El Espíritu Santo, mi querido hermano, entra en los espíritus de los hombres humildes, sencillos, que no están sucios. La sabiduría de Dios entra y penetra, lo puede todo por sí sola. Es el Espíritu Santo de Dios, la sabiduría divina de lo alto. Vuelvo. La Sagrada Escritura, la Santa Biblia expresa que la sabiduría humana es insensatez para con Dios, ya que Dios la considera inútil en comparación con su propia sabiduría divina. Se apoya en pasajes como los de Primera de Corintios que afirman que el Señor destruirá la sabiduría de los sabios y que la locura de Dios es más sabia que los hombres. También se puede interpretar como el punto de vista de Pablo, que desechó sus propias ventajas terrenales y las consideró basura por el valor supremo de conocer a Cristo. Sabiduría humana versus sabiduría humana contra sabiduría divina. La sabiduría humana es locura para Dios. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18 en adelante. Capítulo 1 versículo 18, déjeme ver dónde está y cómo está. Dice, por ejemplo, en la versión latinoamericana, Dios, mejor dicho, 1 Corintios 1, 18 en adelante. Bien es cierto que el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros es poder de Dios. Ya lo dijo la Escritura, destruiré la sabiduría de los sabios y haré fracasar la pericia de los instruidos. Sabios entendidos, teóricos de este mundo, como quedan puestos, y la sabiduría de este mundo, Dios la dejó como loca, pues el mundo con su sabiduría no reconoció a Dios cuando ponía por obra su sabiduría. Entonces a Dios le pareció bien salvar a los creyentes con esta locura que predicamos. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18 en adelante. Mientras los judíos piden milagros y los griegos buscan el saber, nosotros proclamamos a un Mesías crucificado para los judíos
Para ellos esto es un escándalo. Bueno, no me hallé muy bien con la versión latinoamericana, porque soy así como que dice muy acostumbrado a la versión Dios habla hoy. Se lo proclamo ahora de Dios habla hoy, la versión bíblica. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18 en adelante, el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece una tontería a los que van a la perdición, pero este mensaje es poder de Dios para los que vamos a la salvación. Como dice la Escritura, haré que los sabios pierdan su sabiduría y que desaparezca la inteligencia de los inteligentes, que desaparezca la instrucción de los cultos, de los intelectuales. ¿En qué pararon el sabio y el maestro? Y el que sabe discutir sobre cosas de este mundo. Dios ha convertido en tontería a la sabiduría de este mundo, puesto que el mundo no usó su sabiduría para reconocer a Dios, donde Él ha mostrado su sabiduría. Dios dispuso en su bondad salvar por medio de su mensaje a los que tienen fe, aunque este mensaje parezca una tontería. Los judíos quieren ver señales milagrosas y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros anunciamos a un Mesías crucificado. Esto les resulta ofensivo a los judíos y a los no judíos les parece una tontería. Pero para los que Dios ha llamado, sean judíos o griegos, este mensaje es el poder y la sabiduría de Dios. Pues lo que en Dios puede parecer una tontería es mucho más sabio que toda sabiduría humana, y lo que en Dios puede parecer debilidad es más fuerte que toda fuerza humana. Aleluya. Esta es la bendita y santa palabra de Dios. ¿Dónde está el saber? ¿Dónde está el conocimiento? ¿Quién es la sabiduría? ¿De qué me sirve ser un profesionista, un intelecto, un sabio, un entendido? ¿De qué me sirve conocer la ciencia si no tengo a Dios en mi corazón? ¿De qué me sirve todo eso si no voy a ser salvo? Si al final de cuentas el propósito y el plan de Dios es que vayamos a parar a su santa morada y no quedar como basura en el fuego o terminar como basura en el fuego. La sabiduría humana es locura para Dios. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18 al 25 ya lo explicamos, que el mensaje de la cruz, que para los griegos y judíos es una locura, es en realidad poder de Dios y sabiduría de Dios para los creyentes. Dios se burla de la autosuficiencia de los hombres, de la humanidad. El pasaje de Primera de Corintios capítulo 1 versículo 19 al 21 señala que Dios prenderá a los sabios en su propia astucia, los atrapará en otras palabras, y que sus pensamientos son vanos. Por lo tanto, nadie debe jactarse de su propia sabiduría. La verdadera sabiduría se encuentra en Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 8 al 10. Vamos para allá. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Vamos viendo, vamos leyendo. ¿Dónde está? Aquí está. Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él y encontrarme unido a Él, no con una justicia propia adquirida por medio de la ley, sino con la justicia que se adquiere por la fe en Cristo, la que da Dios con base en la fe. Lo que quiero es conocer a Cristo, lo que quiero es conocer a Cristo, sentir en mí el poder de su resurrección y la solidaridad en sus sufrimientos, haciéndome semejante a Él en su muerte. Espero llegar a la resurrección de los muertos. Pablo era un hombre instruido, era un hombre con conocimiento,
Era un hombre con sabiduría. El defecto que él tenía es que aún a Cristo no conocía. Llevaba la ley marcada, grabada en su mente y en su corazón, pero no fue cuando verdaderamente empezó a conocer y a comprender la plena y perfecta sabiduría, cuando Cristo se le manifiesta, cuando Cristo se le aparece. Hechos de los Apóstoles capítulo 9 nos habla sobre ese suceso, la conversión de Saulo. Aleluya. La verdadera sabiduría se encuentra en Cristo. Filipenses capítulo 3, 8 al 10, ya se lo describí. Ahí nos describe cómo el apóstol Pablo consideró todo lo que una vez fue ganancia, sus privilegios y logros humanos, como basura, para poder ganar a Cristo y conocer su poder. La Biblia no llama a la sabiduría de los hombres basura en un sentido literal, sino que la presenta como algo insignificante y sin valor en comparación con la sabiduría y el poder de Dios. Este punto de vista anima a los creyentes a no confiar en su propio intelecto, de no apoyarse en su propia sabiduría, de no apoyarse en su propio conocimiento humano, terrenal, sino a buscar el conocimiento y la sabiduría, la guía de Dios para una vida plena en Cristo Jesús, nuestro Señor. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Esta es la bendita y santa palabra de Dios. Mi querido hermano y hermana, que la paz del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la gracia del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Ya no estoy compartiendo el Evangelio en los grupos de WhatsApp, sino lo estoy enviando a los estados que hoy en día creo se llaman novedades. Vaya a novedades de su WhatsApp y allí encontrará el Evangelio del día. Detrás de ello, también lo estamos principalmente compartiendo en el canal de YouTube de este su humilde interlocutor, Milo de Ario. Soy su humilde servidor. Busque mi canal de YouTube bajo Milo de Ario y comparta esta palabra de bendición. Compártalo, corra la voz. Cristo está vivo y es la perfecta sabiduría.